¿Qué tal, jóvenes? Sean bienvenidos a un nuevo video de dibujo técnico. En esta semana lo que vamos a ver son los polígonos y sus clasificaciones. Entonces vamos a empezar viendo un pequeño concepto de qué son los polígonos y luego nos vamos a ir a sus clasificaciones dependiendo cuáles son sus categorías. Bueno, un polígono es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas. O sea que los polígonos pueden tener varias líneas o rectas, como bien lo hemos visto en los demás videos, pero tienen que estar rectas. No pueden ser onduladas, no pueden tener algún zigzag o algo por el estilo, sino tienen que ser rectas. Dice, si hacemos caso a la etimología de la palabra polígono, proviene del término griego poli y gono. Poli podría traducirse como muchos y gono como ángulos. Esto quiere decir que a la hora de formar polígonos, en los vértices vamos formando diferentes ángulos. Entiéndase eso, podría decir que polígono es literalmente aquello que tiene muchos ángulos. Entonces quedamos claro ahí con lo que significa polígono. Tenemos aquí lo que es para diferenciar un polígono de otras figuras. Para considerar un polígono a una figura, esta debe cumplir con sus líneas siempre. Deben ser rectas y no pueden estar abiertos. En la siguiente imagen podemos ver varios ejemplos de polígonos y otros no lo son. Entonces aquí tenemos cuáles son los polígonos. Dice, no es un polígono porque no está cerrado. Si se dan cuenta aquí, solamente son líneas que no están cerradas o que terminan de formar una figura. Eso no es un polígono. Este que vemos aquí no es un polígono porque tiene lados curvos. Todos sus lados tienen que ser rectos y este tiene un lado curvo. Y este es un polígono porque todos sus lados son rectos, ¿sí? Tiene diferentes ángulos y entra en diferentes categorías que vamos a ver a continuación. Entonces aquí tengo otro pequeño ejemplo de lo que es y no es un polígono. Dice, indica cuál de las figuras es un polígono. Habíamos visto que son figuras con líneas rectas. Este no es un polígono porque no está cerrado, aunque tuviera líneas rectas. Este no es un polígono porque tiene líneas curvas, igual que este, y este tiene dos. Este no tiene líneas rectas y no está cerrado. Entonces este que vemos aquí es un polígono porque está cerrado y tiene líneas rectas. Ahora aquí dice que indiquemos cuál es la figura que no es un polígono. Todos aquí tienen líneas rectas, ¿sí? Unas más que otras tienen más líneas, pero son rectas. En la comparación de este que no es recta, sino todas sus líneas son curvas y ese no es un polígono. ¿Cuáles son las partes de un polígono? Tenemos aquí dos diferentes imágenes que nos van a enseñar cuáles son sus partes. Tenemos los lados, dice que son los segmentos que forman la línea poligonal. Los lados son todas las líneas que van formando o que van cerrando la figura, si se dan cuenta aquí, ¿sí? Las vértices son los puntos donde se unen los lados, aquí. Lo habíamos visto anteriormente en lo que eso era un ángulo y las vértices era donde se unían, ¿sí?, las semirrectas para formar un ángulo, y de igual forma lo tenemos aquí. Es la unión de dos rectas y que a la hora de formar toda la figura van a formar ángulos en esta parte de aquí. Dice que los ángulos son las regiones del plano que delimitan dos lados, ¿sí? Delimitan dos lados, lado A, lado B, y esto es lo que lo delimita. ¿Se dan cuenta aquí? Aquí está el ángulo. La diagonal es la recta que une dos vértices no consecutivas, ¿sí? Estas son dos vértices consecutivas. Una vértice a un lado A y un lado B. Y la diagonal es esta que va aquí. De una vértice podría ser la vértice A a la vértice C o a la D, ¿sí? No a la B porque ahí sería un lado. Perdón. Entonces tenemos aquí lo que es el centro. Dice que el centro es el punto desde el que todos los ángulos y lados están a la misma distancia. Aquí vemos, eso sí es claro de entender, que el centro es el
punto exacto donde está la figura, ¿sí? El centro de toda la figura. Dice que el radio es el segmento que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices, ¿sí? Una vértice hacia el centro, otra vértice hacia el centro. Eso es lo que es el radio, cuánto mide de la vértice hacia el centro. Y dice que un apotema es el segmento que une el polígono con cualquiera de sus lados. Ya no es aquí, ¿sí? Con la vértice, sino con el lado. De la vértice al centro es un radio, del lado al centro es un apotema. Y la base es el lado inferior del polígono, normalmente donde se apoya la figura. Siempre va a ser la parte inferior, la que vemos aquí abajo, la que va a ser la base como la vemos aquí. ¿Cuáles son sus clasificaciones? Hay 3 tipos de clasificaciones y las vamos a ver a continuación. Tenemos aquí según sus lados. Aquí entran 10 figuras y vamos a comenzar. Tenemos el triángulo, que son de 3 lados, 1, 2, 3. Cuadrilátero, 4 lados. Pentágono es de 5 lados. Sexágono es de 6 lados. Septágono es de 7 lados. Octágono es de 8 lados. Eneágono es de 9 lados. Decágono es de 10 lados. Y tenemos los dos últimos, que es endecágono, que es de 11 lados, y docecágono, que es de 12 lados. Entonces, si se dan cuenta, aquí es muy similar, miren. Entonces siempre tenemos que contar todos los lados para ver cuántos tienen y clasificar así nuestro polígono. Tenemos según sus ángulos. Aquí, si se dan cuenta, son diferentes figuras, pero van formando ángulos diferentes. Dice que un polígono cóncavos es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180. Si se dan cuenta, aquí, este ángulo de aquí mide más de los 180, igual este de aquí. Entonces, aquí tenemos, aunque tenga solamente un ángulo de más de 180, va a ser un polígono cóncavo, ¿sí? Y tenemos los polígonos convexos, que esos son los que miden menos de 180 grados. Si se dan cuenta, aquí los lados son un poquito más cerrados, entonces miden menos grados. Y tenemos según sus lados y sus ángulos. Esos son como si fueran polígonos mixtos. Tenemos los regulares, que dice que es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales. Si se dan cuenta, aquí el cuadrado siempre va a tener ángulos rectos en todas sus esquinas o vértices, entonces va a ser un ángulo regular. Pero a comparación de aquí, si se dan cuenta, este es más pequeño, este es más abierto. Entonces aquí es un irregular, porque el polígono hay uno o más ángulos que no son iguales. Entonces tenemos los regulares, que todos sus ángulos son iguales, y los irregulares, que todos sus ángulos o lados no son iguales. Entonces, como ejercicio para esta semana, van a hacer un pequeño álbum como el que ven aquí en la imagen, ¿sí? Va a ser a criterio de ustedes, su creatividad. Ustedes van a desempeñar toda su creatividad en este álbum para poder hacerlo. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Tienen que tener su carátula con todos sus datos: nombre, grado, sección, instituto, ¿sí? Y la fecha. Y tienen que hacer, después de hacer su carátula, aquí en la primera hoja pueden colocar su carátula y le dan vuelta a la segunda hojita, colocar un pequeño concepto de qué es un polígono con sus propias palabras después de haber visto el video, y hacen hojitas de clasificación. La primera dice según sus lados, donde vimos las 10 figuras. Van a colocar la figura, la pueden colocar con papel china, papel periódico. Si realmente no tienen ningún papel, lo pueden hacer con crayones, marcadores, con su propia creatividad. Ustedes van a ver cómo lo pueden hacer para que quede bonito. Según sus ángulos, también vimos los dibujos, que fueron solamente 2. Coloca el dibujo y le coloca el pequeño concepto para diferenciar uno de otro. Y de igual, según sus lados y ángulos, hace su pequeño dibujo, ¿sí?
y le pone su concepto para poder diferenciar. Ya con este álbum, ya teniéndolo y usted haciéndolo, va a aprender mejor, se le va a quedar todo de mejor manera y así va a poder avanzar un poquito más en todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Espero que hayan comprendido, que si tienen alguna duda me hablen y podamos aclarar todas sus dudas. Que tengan un muy buen día y nos vemos en nuestro próximo video.